Hola de nuevo. Vamos a hablar de nuevo de programación. ¿Te acuerdas lo que te dije que era programar? Sí, efectivamente, programar es hacer que la tecnología haga algo por nosotros. Programar es hacer que todo el potencial de la tecnología en el procesamiento, en el almacenamiento y en la respuesta esté al servicio de nuestras soluciones y nos ayude a resolver problemas. Eso es programar, ¿sí? Pues bien, el mundo que nos rodea, nosotros podemos describirlo a nivel de datos. Podemos escribirlo con datos. Podemos decir qué tan alto es un edificio, cuántos pisos tiene. Podemos decir de qué color está pintado. Podemos decir cuántos apartamentos tiene por piso. Podemos decir un montón de cosas. Si el mundo lo podemos describir a través de datos, significa que los datos los podemos almacenar. Y entonces aquí les voy a hablar de un segundo paradigma de programación. Se llama el paradigma imperativo. Recuerden ustedes que es un paradigma. Un paradigma es un enfoque, una forma de resolver un problema que es aceptada por una comunidad. En este caso, la comunidad de los programadores, por supuesto. El paradigma imperativo posiblemente fue el paradigma que reinó durante mucho tiempo en el mundo de la programación. Era un paradigma sencillo, fácil, cómodo, con unos elementos muy simples para aplicarlos y sobre todo con un enfoque muy interesante, buscando describir el mundo a través de datos, pero datos que se debían almacenar. Esa es su característica. La programación imperativa entonces se llama imperativa porque allí es donde se acuñó el concepto de orden. Las órdenes que se le dan a un computador, él simplemente las cumple. Entonces es imperativa porque esa orden es ineludible. El paradigma imperativo está constituido básicamente por un concepto de almacenamiento y tres estructuras de funcionamiento. Hablemos primero de las estructuras. Cuando hablamos de tres estructuras, decimos que son los fundamentos sobre los cuales está construido este paradigma. El primero, y que se basan, por supuesto, se derivan de la vida cotidiana, de la vida normal, pero de una apropiación de esa vida mediada por la lógica computacional de la cual hablamos en el primer video. El primero de ellos es la secuencia de instrucciones. La secuencia de instrucciones es la primera estructura. ¿Qué es una secuencia de instrucciones? Muy sencillo, es un conjunto de instrucciones en donde cada instrucción se realiza antes de la siguiente y después de la anterior, exceptuando la primera, que no tiene quien la preceda, y la última, que no tiene quien esté después de ella. De eso se trata la secuencia de instrucciones. Bueno, en la vida como corriente nosotros hacemos muchas secuencias de instrucciones. Cuando caminamos, por ejemplo, es una secuencia de pasos. Cuando estamos comiendo, es una secuencia de acciones de llevar la cuchara hasta la boca. Cuando estamos masticando, es una secuencia de movimientos de la quijada. La segunda son los condicionales. Los condicionales es la capacidad que nos ofrece el computador de escoger uno de entre dos caminos lógicos. Ojo, caminos lógicos, porque hablamos de lógica computacional. Eso quiere decir que para poder tomar una decisión o para hacer efectivo un condicional, se necesitan escribir unas condiciones, como dice su nombre. ¿Y qué es una condición? Es una expresión escrita con unos operadores que pueden ser aritméticos, relacionales o booleanos. Los aritméticos son aquellos que generan un resultado. Los relacionales son aquellos que nos generan una respuesta falsa o verdadera. Y los booleanos son aquellos que nos permiten relacionar, conectar expresiones relacionales. Y que también generan una respuesta verdadera o falsa. Bien, las condiciones se evalúan a la luz de dos caminos. ¿Se cumple la condición o no se cumple? ¿Es verdadera o es falsa? Si la condición es verdadera, se ejecutan un conjunto de instrucciones que nosotros especificamos. Si la condición es falsa, se ejecuta otro conjunto de instrucciones. El mundo de hoy también lo podemos describir con esa estructura. Cuando nosotros decimos mañana qué voy a hacer, ¿será que voy a caminar?
o me quedo en la casa viendo televisión. Ahí tenemos un condicional, ahí tenemos la condición y ahí tenemos las dos acciones. El tercer elemento, la tercera estructura son los ciclos. Los ciclos son procesos repetitivos. ¿Cuántas veces se hace un ciclo? Depende de la condición. Por ejemplo, ¿cuántas veces se lleva uno la cuchara con sopa a la boca mientras está almorzando? Pues tantas veces mientras haya sopa en el plato. Cuando se acabó la sopa, ya uno deja de hacerlo. Ahí está la condición y ahí está la acción. Efectivamente, la tercera estructura permite que nosotros repliquemos procesos repetitivos, también conocidos como iterativos, y depende de una condición. Solo que esa condición también se escribe en términos de los operadores, para evaluarse si es verdadera o es falsa. La condición entonces determina cuántas veces se repite el ciclo. Entonces, el paradigma imperativo tiene tres estructuras: la secuencia de instrucciones, los condicionales y los ciclos. Muy bien. Con esos elementos ya podemos nosotros tener en cuenta que los ciclos serán de tres formas. Podemos tener los ciclos que se derivan de la estructura, los llamados ciclos estructurados, que son los que se escriben bajo ciertos parámetros de los lenguajes de programación. Podemos tener ciclos libres, que son los que se estructuran de una manera prácticamente sin reglas. Y podemos tener ciclos recursivos, más propios del paradigma funcional. En esas condiciones yo le puedo decir ahora sí que es programar, desde la perspectiva de la programación imperativa. Programar es simplemente resolver un problema a través del computador utilizando esas tres estructuras. Eso es programar desde la perspectiva de la programación imperativa. Pero la programación imperativa tiene un segundo recurso bastante fuerte, bastante sólido, que es el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Una variable es como una cajita en donde cabe solamente un dato. Usted puede guardar ahí un dato. Y si usted va a guardar otro dato, entonces necesita sacar este y guardar este dato. O de manera automática, cuando entra un nuevo dato, el anterior se borra. Eso es una variable. ¿Y en dónde están las variables? En la memoria del computador. Allí están las variables. Allí sucede ese almacenamiento de datos. Y desde la perspectiva del paradigma imperativo, teniendo en cuenta el concepto de variables, le voy a decir ahorita qué es programar. Programar es sencillamente tener un conjunto de instrucciones que mueven datos entre variables y que al final entregan unos resultados almacenados también en variables. Eso es programar. Allí en ese sentido, entonces, podemos decir que la solución de los problemas en la programación imperativa se resuelve con una estrategia que se conoce como la estrategia top-down. Y es que va desde arriba hacia abajo. Recuerda que en la programación funcional la estrategia es divide and conquer, divide y vencerás. Aquí la estrategia es top-down, de arriba hacia abajo. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros vamos a contar con unas herramientas en la programación imperativa que son muy sencillas. Una metodología para resolver problemas, pueden ser varias, pero existirá una metodología para resolver un problema computacional. Segundo, el concepto de lo que es una estructura. Una estructura. Y dentro de eso tenemos las tres estructuras: secuencias, condicionales y ciclos. Tercero, conjuntos de datos. Sin lugar a dudas, conjuntos de datos, en donde se involucran los vectores y las matrices. Hay otros conjuntos, pero en términos generales, los vectores y las matrices constituyen el núcleo de estudio de la programación imperativa. ¿Qué es un vector? Es un conjunto de datos en donde cada dato ocupa una posición y donde cada posición es importante. Como cuando usted está en la fila de un banco y el cajero dice, venga la tercera persona, y uno sabe cuál es la tercera persona, porque sabe cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Y los segundos son las matrices. Las matrices son conjuntos de datos organizados en forma de filas y columnas. Como cuando los jóvenes de un curso de programación, de un curso universitario o de un colegio, están organizados en forma de filas y columnas. Exactamente. Como cuando se tiene un panal de 30 huevos. Ustedes han visto que tiene 6 huevitos por un lado y 5 por otro. Y da 6 por 5 nos da 30. Eso nos va a permitir manejar
muchísimos elementos desde lo fundamental. Ahora bien, estos elementos llevados a la práctica nos van a permitir construir otros conceptos que no son básicos sino avanzados y que nos permitirán interpretar el mundo desde la perspectiva de la programación imperativa.